una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Hola, muy buenas tardes o buenas noches ya por la hora, sí. Acá nos encontramos nuevamente en una pequeña conversación, pequeñas tertulias que siempre hemos tenido de la infancia, somos amigos de infancia, y ahora con la pandemia empezamos a través de la plataforma esta de Zoom y queríamos empezar a compartir estas conversaciones a quien le puedan servir y también a quien le puedan interesar. Yo soy Felipe López, ingeniero de profesión, y con Gonzalo nos conocemos prácticamente de toda la vida. ¿Sí? Don Gonzalo, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo ha sido su semana? Sí, muchas gracias, Felipe. Sí, pues como dice ahí mi amigo Felipe, la idea de esto es generar una instancia a partir de las conversaciones que nosotros teníamos y que fundamentalmente nosotros veíamos que son diálogos, porque muchas veces tenemos posiciones distintas, argumentos distintos, pero finalmente nos encontramos en un diálogo fraterno, en un diálogo que no insulta y que no descalifica, sino que al contrario busca entender al otro, pero también fundamentar lo que uno considera adecuado. Así que comparte ahí lo que señala mi amigo Felipe. Bueno, mi nombre es Gonzalo Miranda, yo abogado de profesión y ciudadano del mundo. Ciudadano del mundo, eso es lo más importante. Sí, en cualquier parte sigo siendo ciudadano aquí de este planeta. Sí. Y hoy yo creo que podríamos conversar así como un tema un poco más light, digo yo, o no sé si llamarlo light, pero tal vez un poco más tranquilo, del concepto de la educación. Yo creo que es un tema, si bien en crisis a nivel mundial, y también muy instrumentalizado. O sea, el para qué necesitas educarte o para qué te van educando. Finalmente, lo que yo creo de la educación es como instaurar un modo de vida en las personas, a través de un sistema, a través de la forma en la cual se te empieza a educar. Básicamente, si naces en Estados Unidos, ¿no? Claramente todo este sistema de capital, por llamarlo de alguna forma, eh, te vende hasta toda una estructura, todo un sistema. O sea, tienes que comer hamburguesas, tienes que trabajar tantas horas, tienes que trabajar en un trabajo en la mañana, otro en la tarde, y así sucesivamente te vais desarrollando. Si trabajáis en China, por ejemplo, vais a tener un sistema más, no sé si llamarlo más laborioso, pero sí más estructurado que el podéis tener en Gringolandia. O sea, si trabajáis en Chile, yo creo que vas a tener un sistema un poco más despelotado, que los chilenos somos mucho más despelotados que en otros lados. ¿Sí? Pero la educación para lo importante que es en la vida de las personas, yo la asemejo así como a un instrumento de control. Claramente se educa para tener un instrumento de control de una élite o de quien quieras llamarlo sobre la población. No sé, te dejo abierta la incógnita en el tema. ¿Sí? Sí, mira, claro, como tú lo planteas, yo reflexionando sobre eso, uno, ¿para qué? Y en el fondo la pregunta que uno se hace, ¿para qué es la educación? Y ahí, claro, en principio uno puede decir que tiene dos perspectivas, pues, ¿cachai? Una perspectiva individual, que obviamente finalmente una persona quiere adquirir capacidades, ¿ah? Para finalmente mejorar su calidad de vida, y también hay un tema de adquirir cierto estatus dentro de la sociedad, pues. Eso para mí es como la perspectiva individual. Pero por otra parte también hay una perspectiva que es social o colectiva, ¿cachai? Y que finalmente tiene que ver con, pucha, el sujeto cívico, el ciudadano, el que finalmente interactúa con los demás. Eso yo creo que tradicionalmente como que se ha entendido desde el punto de vista de para qué se educa. Ahora, estos objetivos hoy día yo creo que se han ido un poco cayendo, porque si tú piensas,
estamos hablando en Chile, o sea, en el mundo no sé, pero a partir de los 80, finalmente este segundo objetivo de como educación como de ciudadano se perdió un poquito, y a partir de la entrada de la democracia no existió. Pero lo más, yo creo que preocupante hoy día es que esta perspectiva como individual del sujeto que adquiere capacidades y que adquiere a lo mejor ciertos instrumentos para su mejor vida, también se ha visto un poquito debilitado en esta como segunda etapa que ha tenido la democracia chilena. Ahora, eso quise hacer como esa introducción porque, claro, efectivamente yo creo que esas son las dos perspectivas tradicionales que se entiende de la educación, pero yo comparto, y ahí dentro de ese diálogo absolutamente lo que tú dices, que en el fondo la educación, sin prejuicio de estos dos como perspectivas que son en el corto plazo o en lo inmediato, tiene una perspectiva más de largo plazo, porque que finalmente la educación sí es un instrumento, sí finalmente uno no puede considerarla como aislada de las creencias, las ideas, la moral existente. Finalmente, yo recuerdo que algunos decían que el tema, desde esta perspectiva de como instrumento, ¿cachai? Algunos decían que la educación era una forma de reproducir en forma artificial la vida social. Porque la vida social se reproduce normalmente. Sí. Si tú tienes una sociedad determinada, pero una forma artificial de reproducirla y que eso se replique de alguna manera intencionada es la educación. Entonces yo creo que coincide ahí como con lo que tú estás diciendo. Entonces, y eso, ojo, no en una sociedad actual como las sociedades modernas capitalistas, sino que en una sociedad feudal, en una sociedad monárquica, también puede existir, y de hecho probablemente existía, una educación para reproducir de una manera determinada la educación, o sea, las prácticas, las costumbres, la idiosincrasia, las formas de hacer las cosas y las formas de también generar los bienes y servicios que satisfacían una determinada sociedad. Entonces, yo comparto plenamente contigo que eso ocurre. Entonces, ahora ahí, no sé qué opinas tú respecto de los dos primeros, claro, las dos primeras cosas que te digo, las dos primeras, o sea, en resumen, la educación sí es un instrumento finalmente y un instrumento para influir en determinadas creencias, costumbres de una sociedad, pero en lo inmediato cumple estos dos fines que te digo yo, que es del sujeto individual que adquiere capacidades y de el sujeto social que es ciudadano, que hoy día en Chile yo creo que ambas están muy debilitadas. Sigue, por lo tanto, siendo en Chile hoy día ya un instrumento para reproducir creencias, pero esa es una mirada muy a largo plazo y muy profunda de la educación. Y, claro, no, si en eso tenéis razón, pero ahí le estáis dando en el punto en que tenéis todo el tema entrelazado, porque si tú tomáis la educación como un instrumento para reproducir creencias, costumbres y para desarrollar un modelo de sociedad, ahí estáis tomando el tema de lo que hablábamos recién, de la instrumentalización de la educación. Ahora, el desarrollo individual del ser humano en la educación claramente va enfocado también a cómo quieres moverte en la sociedad y qué movilidad social podría, llamando movilidad social entre comillas, podría adquirir con la educación. Pero ahí también caes en la obtención de la mano de obra calificada, que estaría en el punto que hablábamos recién de la instrumentalización. ¿Por qué? Porque finalmente tú dices, oye, mira, si yo estoy en el colegio, entro a una universidad, estudio tal carrera, no sé, y después estudio tal posgrado, suponiendo que tengo las facilidades para poder hacerlo, voy a tener una movilidad social dentro de un marco, ¿cachai? O sea, porque la movilidad social siempre se da con un piso y un techo. O sea, claramente tú podrías estudiar medicina, pero difícilmente voy a llegar a ser el traumatólogo de la clínica Las Condes, ¿cachai? O sea, yo podría hacer un emprendimiento, ¿cachai? Pero difícilmente voy a llegar a ser Piñera. O sea, ellos parten de un piso distinto, nosotros partimos desde otro piso, ¿cachai? Entonces tiene todo una movilidad social y te educan para que te estructures dentro de esa movilidad social. O sea, es muy poco probable que tú puedas saltar y tener un salto cualitativo. Puedes tener un salto cualitativo tal vez en relación a tu abuelo o a tu papá, pero comparativamente te vas a mover dentro de
de un margen, ¿cachai? Ahora, lo que a mí me va llamando la atención en el Chile actual es cómo se van sacando elementos de la educación. Y ahí es donde más pienso que tiene un sistema o una forma de querer controlar o dominar. Por ejemplo, en la educación cívica. La educación cívica se sacó de los colegios. El sujeto social, o esa Claro, perspectiva que te decía yo. el sujeto social, o sea, le sacaste la educación cívica. ¿Por qué? Sí, obviamente es algo imprescindible, o sea, le sacaste filosofía, ¿cachai? Que era algo para que la persona nos pudiese reflexionar, pensar, pudiese aprender a leer. Porque cuando tú estudias filosofía, básicamente aprendes a leer. No me refiero a aprender a leer del tema de un tipo que puede juntar un montón de letras, armar una oración y leer un texto, porque finalmente el gran problema que tiene la lectura es la reflexión y la comprensión. Y dentro de la educación, si tú le sacas la filosofía, tienes lectores mecánicos, que tienen de hecho hay un estudio que lo podéis ver en la OCDE, de que la gente tiene la concentración de un pez, por ejemplo. Entonces se pone a leer y se concentra, el pez creo que son 18 segundos. Entonces los primeros 18 segundos va concentrado y después se empieza a volar y no reflexiona, ¿cachai?, sobre lo que está leyendo. Cuando tú estudias filosofía, que lo vi en el colegio, cuando yo estaba, te enseñan a reflexionar la lectura. Entonces así tú puedes avanzar en un libro o en un texto un poco más amplio, y si bien nunca vaya a poder entender a cabalidad un libro completo, pero por lo menos rescatar un gran porcentaje de él. Entonces, a mí me llama curiosamente la atención la eliminación de la educación cívica, la eliminación de la filosofía, y lo otro que estuvo no sé si tú te acuerdas de haber sido unos 2 años atrás, o más, tal vez no me acuerdo la fecha exacta, cuando estaban cuestionando el ramo de historia, de sacar historia. Entonces, finalmente es sacar historia, y ¿quién iba a quedar? O sea, en ciencias duras nomás, o sea, por un lado el lenguaje, por el otro lado matemática, física y química, y ibas a estructurar un ser humano de producción, claramente. Porque tú le estás sacando ciertos ramos, le vas a dejar las ciencias duras, ¿cachai? Y también le vas a incluir, no sé, los ramos de lenguaje o una parte de la rama humanista para estructurar un ciudadano de producción. Entonces, por mucho que tú digas, ¿sabes qué? Voy a estudiar para ser, como se decía antiguamente, para ser alguien en la vida, ¿cachai? Estás haciendo lo que otros quieren que sean, ¿cachai? Porque ahí está la construcción de la educación. Y eso fue le diste en el clavo con lo primero que tú hablabas, de que se podía reproducir una realidad en una, no sé, sociedad feudal, monárquica, de lo que sea, pero educas para que se siga manteniendo tu modelo social y se siga construyendo dentro de un modelo que ya está. Porque tú no educas para quebrar una sociedad, no educas para romper una sociedad, ¿sí? No educas para evolucionar en una sociedad, para que de aquí a mañana tú tengas una sociedad distinta. O sea, tú no educas para eso, tú educas para seguir manteniendo tu modelo de sociedad y seguir aguantando y que siga creciendo, pero dentro de tu modelo. Tú no educas para que el día de mañana, no sé, pues tengamos una revolución social, ¿cachai? Y cambien los parámetros o la forma de relacionarnos unos con otros. Tú no educas para eso, tú no educas para mejorar las relaciones humanas, por ejemplo. Para decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una integración, ¿cachai? No sé, aunque suene discriminatorio, con personas indígenas, por ejemplo. Y los voy a sacar de aquí, los voy a mezclar, ¿cachai? En nuestro otro colegio, y voy a empezar a hacer integraciones de eso. Eso aquí en Chile no ocurre, y no tengo antecedentes de en qué país del mundo podrían darse esas integraciones. Tal vez en Canadá, ¿cachai? Nueva En Zelanda, Estados Unidos, no sé. claro, Nueva Zelanda, Estados Unidos han dado muy pocas, ¿cachai? De hecho, estaba viendo con un dato aparte, por ejemplo, en Estados Unidos, los parques donde se supone que estaban los pueblos originarios, les han construido de todo, hasta casinos, ¿cachai? Que administran a través de ONG y todo, pero están ahí, pues. No salen a la gran manzana de Nueva York, pues, están ahí, ¿cachai? Entonces, finalmente lo que estás buscando es mantener tu modelo de sociedad y el concepto de sociedad que tú quieres que se mantenga. Tú en tu posición de poder, tú en tu posición de control,
tú en tu posición de, por llamarlo dueño del sistema, no sé, tratas de seguir educando para mantener eso. No estás educando para cambiar la sociedad, en lo más mínimo. ¿Sí? De ahí nace el concepto, que a veces yo pienso esto como, para irme como por otro lado, las revoluciones como le llamo yo de fuente soda, o sea, si finalmente no estás recibiendo educación para que vaya a cambiar algo, ¿cachai? No sé qué pensáis de eso. ¿Sí? Sí. Es que yo creo que, claro, en este tema parece que estamos más de acuerdo, porque hay otros en que no hemos estado para nada de acuerdo, pero parece que justo en este estamos, y coincidentemente está bien, va a parecer que siempre estamos de acuerdo, pero no. No, me acordaba de algunas ideas en este tema, ¿cachai? Como conceptos que he escuchado, he leído, y si me preguntáis quién, no sé, pero me acuerdo. Se decía que la educación es un aparato contenedor de ideas, a propósito de eso. ¿Cachai? Y que otro concepto, que es diversa dependiendo del grupo que llegue. Y esto, insisto, para que alguien no lo vea como una crítica a la sociedad moderna. Estoy hablando de gente en 1700 escribía esto, o sea, de diversos tipos de modelos económicos. Para que no se entienda que es solo una crítica a un modelo capitalista, sino que un modelo feudal. O sea, en otras épocas ha ocurrido exactamente lo mismo. Y ahí uno viene como la pregunta de que es un instrumento de contenedor de ideas consciente o inconsciente de quien tiene la preponderancia del orden social. Porque eso es, pues finalmente es un instrumento que contiene ideas y que finalmente es de quien tiene la preponderancia en el orden social para reproducir esa vida social. Pero la pregunta que uno debería hacerse es consciente o inconsciente. O sea, consciente generalmente deliberadamente hecho, o incluso a veces, y ahí yo tengo mis dudas, puede ser incluso a nivel inconsciente. Inconsciente me refiero a que no es deliberado, no es voluntario, sino que finalmente se va haciendo necesariamente por la preponderancia que tienen ciertos grupos. Y quizás esa es una pregunta, una reflexión que uno puede hacer. Y otra idea ahí que te quiero también dejar para que ahí tú puedas plantearla. Yo hace un tiempo leí la vida de dos personas que me llamó la atención, no soy admirador de ellos ni nada, que es Carnegie y Edison, que son dos grandes personajes del siglo XIX, y resulta que ellos por diversas circunstancias, Edison tenía una buena situación social y Carnegie era pobre, pero ambos fueron educados en algún momento por su familia. Y por lo tanto salieron de la educación formal. No estoy haciendo un llamado a salir de la educación formal, pero me llama la atención que sujetos que fueron brillantes, que fueron extraordinarios, su educación en parte importante de la vida, en la inicial se basó, fue parte de las madres, que eran también personas, la de Carnegie no tanto, pero en el fondo buscó elementos para educarlo y la de Edison también. Imagínate, me llama la atención. Pero Edison, ¿y cuál es la otra persona que nombraste? Carnegie. Claro, pero ahí estáis hablando del siglo XVII. No, siglo en 1800. 17. Siglo XVII, me confundí de siglo, me confundí. Pero me llama la atención que claro, a dos sujetos muy extraordinarios. Pero había educación formal. Claro, había educación formal, pero en esa época acuérdate que se ocupaba mucho el concepto de la institutriz. Entonces existía, obviamente en familias acomodadas, pues, ¿cachai? No, pues Carnegie era pobre, po. Y finalmente porque creo que Edison era un niño problema, entonces finalmente lo tuvieron que sacar. Y en el caso de Carnegie, que fue el rey del acero, él tuvo creo que se cambiaron de ciudad y al final no lo podían meter a un colegio y decidió, como se cambiaron tanto de ciudad, educarlo a la mamá un buen tiempo. Claro. Entonces, me llama la atención a propósito de que son personas que se salieron un poco de las costumbres. Sí, es que ahí, por ejemplo, estáis viendo el caso de Edison. Finalmente hay una carta que le manda el profesor del colegio a la mamá, ¿cachai? Donde le dice que el tipo es un fracaso, que realmente no pierda el tiempo en él, ¿cachai? Y ahí la señora lo decide sacar del sistema educacional y lo empieza a educar. Entonces ahí te das cuenta, o sea, que quién terminó siendo, pues, ¿cachai? O sea, yo no conozco la historia de él, pero el tipo era brillante, pues, o sea, sí. Pero ahí te das cuenta al primer punto de lo que estábamos hablando, de cómo te determina la educación en el tema de que vas para mantener una sociedad, ¿cachai?
para mantener un modelo, para mantener un sistema. O sea, claramente, o sea, Edison, yo ahí le diste en el clavo, ¿cachai? Eh, Edison es el mejor ejemplo de eso. Como decís tú, un niño problema que lo tuvieron que educar. La otra persona no conozco su historia, o sea, tendría que entrar a averiguar en ese aspecto, así. Pero Así eso, que, esa es una reflexión a primera vista. Oye, te claro, propongo que hagamos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. ya, pues, una pequeña pausa y volvemos. Volvemos. Chao. Esto. Bueno, estamos de vuelta en nuestras conversaciones y siguiendo con lo que planteaba, ahí a propósito del tema de educación, y yo creo que ya estamos como bastante de acuerdo en el hecho de esto que sea un instrumento. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿y qué pasa quizás en lo que más concreto? ¿Qué relación tiene la educación con el mercado laboral? Con qué es lo que, o sea, qué perspectiva existe. O sea, finalmente, si nuestra mirada es que es solo un instrumento, bueno, sin prejuicio de que sea un instrumento, sí tiene ciertos efectos en lo que es un mercado laboral. Ahora, lo que ocurre en Chile, a mi juicio, y yo lo planteé al inicio de nuestra conversación, a mi juicio, es que hay un desajuste total entre lo que se educa y lo que ocurre tanto en un mercado laboral como en tener un sujeto, un buen ciudadano, desde estas dos perspectivas que yo te decía que tiene la educación. O sea, cada vez siento que está ahí aterrizando un poco la educación más desajustada, lo que entrega o los elementos que entrega a cómo se ha ido transformando este mercado laboral. Entonces, uno puede decir, chuta, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer? Ajustar los contenidos. Aquí como que me aterricé un poco el tema, o sea, estábamos como muy en el instrumento, pero quise como aterrizarlo también a lo que quizás cada uno ve. Finalmente o sea, ajusta, si uno puede decir aquí en Chile, bueno, deben ajustarse los contenidos para adecuarse a lo que son los mercados laborales. Pero ahí yo tengo como un matiz y una mirada distinta del punto de vista de que hemos dicho que es un instrumento, porque lo razonable o lo usual o lo ordinario sería que se ajuste una educación que se entrega a lo que es el trabajo asalariado y por lo tanto fomentar el trabajo asalariado en Chile. Yo ahí tengo un matiz, y quizás ahí podemos tener quizás el primer matiz en esta conversación de hoy día, es que yo creo que no, yo creo que en este desajuste que tiene la educación con el mercado laboral, yo creo que podríamos recorrer un camino de aquí para adelante como país de ajustar lo que se entrega en la educación, pero no solamente a que ésta sirva para el trabajo asalariado, sino que sirva finalmente potenciar otros tipos de economías, economías individuales a través de sujetos individuales, economías colectivas a través de organización de personas, de trabajadores y otros tipos de producción que no sean el trabajo asalariado, que ya lo hemos conversado. Entonces, ahora, si uno piensa, si la educación finalmente es un instrumento, es muy difícil que recorra esos otros caminos, porque va a seguir siendo un instrumento para el trabajo que es el asalariado y que finalmente es útil para el grupo social dominante. O el grupo preponderante, para no ponerle conceptos que a algunos les pueda molestar. No sé, ¿qué opinas de eso? claro, es que, a ver, o sea, la educación y el mercado, más La que el mercado, aterricé el tema, pero que se relaciona con lo que hablamos. no, lógico, es que la educación y el mercado tienen una relación directa, ¿okay? O sea, tanto personal como social, porque tú miras el mercado y dices, mira, yo quiero estar allá, ¿okay? Independiente de eso, yo quiero estar allá. Y para eso tengo que estudiar ciertas cosas o ciertos elementos, seguir ciertas carreras, ciertas doctrinas, estar en ciertas escuelas, todo lo que para poder llegar allá. Lo cual no te asegura que vayas a llegar, ¿ah? Eso es lo primero que te venden como instrumento de la educación. O sea, que si tú estudias eso, vas a llegar allá. ¿Cachai? O sea, ese es la primera falacia educativa, por llamarlo de alguna forma. En segundo punto, si nosotros entendemos la educación como una reproducción de la sociedad, como que vuelve a materializar el mismo sistema, la misma forma en que se mueve la sociedad,
nunca la vas a poder ajustar a tener un sistema nunca se va a poder ajustar a sistemas económicos distintos del que está imperando. O sea, porque claramente tú estudias para reproducirte en un sistema capitalista, que es el que tiene Chile. Te puede gustar a alguien el sistema capitalista, a otro le puede no gustar, ¿cachai? Ese tema va para otra ocasión, pero vas a trabajar en un sistema capitalista, te van a educar para trabajar en un sistema capitalista, vas a caer en un sistema de consumo, te van a enseñar a consumir, porque nadie nace aprendiendo a consumir, ¿okay? Te van a enseñar o te van a vender el concepto de la libertad de consumo, te van a la libertad de consumo y el placer de consumo, te van a enseñar a sentir placer a través del consumo. Por eso te digo que la educación te vende un paquete completo, porque te vende una forma de vida. ¿Me entendí? O sea, aquí nosotros vivimos en un sistema donde tú almuerzas en McDonald's, donde McDonald's está en el ADN de las personas. De hecho, es uno de los lugares donde más almuerzos se venden en el día. Y no siendo barato, tú vas al McDonald's, menos de 7, 8 lucas no te gastáis, pues, de ahí para arriba. A menos que te compráis una hamburguesa chiquitita, pero eso no en el desayuno del gato, ¿cachai? Entonces, retomando la relación entre lo que es educación y mercado, más que mercado laboral, mercado a nivel general, es totalmente directa. Es muy difícil que se eduque para un cambio social. ¿Por qué? Porque ya hay una estructura. Puede haber un grupo dominante, puede no, pero puede haber... O sea, siempre hay un grupo que maneja el tema, que le da el orden a la sociedad en la que está. O sea, si las sociedades no se estructuran ni tienen un marco regulador de la nada, alguien las estructura. En algún lugar del universo hay alguien que dice, ¿sabéis qué? En este país vamos a vivir así. Ya que si no te gusta te cambiáis de país, pero hay alguien que da esa estructura. Y uno lo acepta y se mete en ese sistema. O sea, básicamente nunca te van a educar para cambiar el sistema. Eso es utópico. Generalmente las ideas que cambian sistemas vienen de gente que está afuera, no de gente que está dentro, no de gente que vive en ese loop, que nace, se levanta, va al colegio, recibe esa educación, va a una universidad, recibe esa educación, y así continúa. O sea, nosotros venimos de una educación mercantil. O sea, no lo llamo mercantil porque tengáis que pagar, ¿cachai? Ni mucho menos. O sea, eso es como se genera la educación. Pero una educación mercantil porque entras en un sistema de consumo. A ti no estás educado, no sé, como podría estar en una tribu, ¿cachai? Así en el África, por decir algo, donde te enseñan tal vez a recolectar, te enseñan un concepto por el otro, donde te enseñan la conexión humana, donde tú tienes que, cuando tú tienes 3 manzanas, repartirlas, ¿cachai? Te enseñan a compartir, te enseñan un montón de cosas que acá no están. O sea, cuando tú hablas del ciudadano individualista de la sociedad, ¿cachai? Es porque la educación te enseña a competir, Desde chico te ponen notas, por ejemplo. Al ponerte nota y al calificarte, te enseño a competir. O sea, si tú te sacas un 7, eres mejor que el que tiene un 4. Y eso ya se lo estáis metiendo en el ADN a un cabro que tiene 3, 4 años en un colegio. Sí. Y entonces, ¿por qué? Porque tú necesitas que después compita, que entre un mercado laboral que es voraz y que compita, que se prepare, que sea una mano de obra calificada, que el tipo pueda mover una empresa, ¿cachai? Y ahí viene el otro punto, o sea, todos somos asalariados en este tipo de sistema, ¿cachai? No Porque todos, pero está bien. o sea, Pero la mayor parte es la así. mayor parte somos asalariados. Porque la gente que se define como emprendedor y dice, mira, sabes que yo trabajo independiente, yo administro mi tiempo, ¿cachai? Yo tengo mi pequeña empresa o mi pyme, el tipo igual es asalariado. Sí, estoy de Porque como acuerdo. está construida, ¿cachai? La economía en Chile, tú trabajas con gran conglomerado. Pero ahí nos vamos a ir a otro tema que deberíamos ahí algún día discutirlo, pero sí, Claro, en eso yo estoy de acuerdo. claro. En eso estoy de acuerdo. No, pero yo creo que quedan muchas como interrogantes. A mí me quedaron muchas tantas ideas como para replantear algunas cosas que dijiste al final, pero nos vamos a extender mucho más, así que quizás debemos
tomar nota y decir, bueno, ahí hay otras temáticas y que deberían como surgir. Y nada, pues no sé si quieres cerrar. Yo por mi parte comparto gran parte de lo que hemos hoy día discutido. Quizás el único punto que no es que a pesar de que existe una educación formal, siempre en la historia, tanto quien presta la educación es lo formal, pero también son los círculos sociales. Y por lo tanto, también son instrumentos de educación. Y quizás a través de esos círculos sociales es que han surgido visiones alternativas. Y eso quizás también es parte de otra conversa. ¿Cómo surgen las visiones alternativas? No hoy día, en la historia de la humanidad, y que siempre surgen. A pesar de este instrumento, siempre surgen en algún momento. Entonces eso quizás, bueno, eso es otro tema, es un temazo de ver por qué siempre surgen, y quizás porque son parte porque surgen de los círculos sociales, y por qué, cómo se da, si está el instrumento de educación que te está guiando, pero igual salen los outsiders que permiten finalmente ir modificando y cambiando sistemas, que ha ocurrido, o sea, modelos de sociedad. Entonces, no sé, pues yo iría cerrando como por lo menos este tema que fue acotado a la educación y cómo también influye un poquito en lo que es el mercado laboral y para qué se educa. Y nada, pues dejarlos invitados a a darnos like para poder ahí seguir aumentando y que más personas nos puedan conocer y escucharnos. No sé qué quieres tú agregar, Felipe, a lo que yo he señalado. No, claramente ya es momento de cerrar porque la idea es, como dices tú, con otros programas seguir tocando otros temas y tampoco latear a nadie. Y la gente que nos quiera escuchar y a que le podamos hacer un aporte, bienvenido. La idea es que aparte de darnos likes, si tienen algún comentario, algo que decir o de algo que quieran, algún tema que quieran tocar o Eso. que pueda ser de actualidad o de cualquier índole, si aquí vamos a tratar de poder conversar y de ayudar en cualquier área, dentro de las limitaciones que todos tenemos, ¿ya? Pero siempre tratando de aportar y ayudar. Si tienen algún comentario o algo, lo dejan ahí escrito. Así que eso, pues, estimados amigos, nos veríamos en una próxima ocasión. La próxima semana estaremos con algún otro tema, de alguna forma algo se nos ocurrirá. Buen fin de semana a todos. Chao, que estén bien. Chao, Felipe. Nos vemos. Chao. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato.